El día de mi divorcio, mi malvado esposo llegó con su amante para humillarme, pero nunca imaginó que... La mañana del día que cambiaría su vida para siempre, María Fernanda se puso sus mejores galas, no para impresionar, sino para recordarse a sí misma que aún tenía dignidad. Al otro lado de la sala, Alejandro, el hombre al que había llamado marido durante años, derrochaba arrogancia junto a Rebeca, la amante de la que se empeñaba en presumir. Se reían, seguros de que María, una mujer humilde y aparentemente indefensa, quedaría reducida a polvo delante de todos. El eco de los tacones de María Fernanda resonaba en los pasillos del tribunal, como si cada paso fuera un recordatorio de su determinación. Entrar a ese lugar no solo significaba poner fin a un matrimonio, sino también enfrentar el peso de los años dedicados a un hombre que la traicionó de la forma más cruel. Allí estaba Alejandro, impecable como siempre, con su sonrisa cínica y su porte arrogante, acompañado de Rebeca, quien lucía radiante, orgullosa de ocupar el lugar que un día fue de María. Las miradas del público se posaron sobre ella, unas con lástima, otras con curiosidad malsana. Pero María, con una serenidad desconcertante, levantó la cabeza y pensó, hoy no se trata de perder o ganar, sino de recuperar lo que siempre fue mío, mi dignidad. El ambiente en la sala era tenso. Alejandro no dejaba pasar la oportunidad para burlarse de María, lanzando comentarios sarcásticos que buscaban ridiculizarla. ¿Sabes, María? Tal vez deberías agradecerme. Si no fuera por mí, nunca habrías tenido una vida tan cómoda, dijo con un tono que provocó risas entre sus conocidos. María apenas reaccionó, limitándose a mirarlo con una calma que, en lugar de apaciguar, parecía irritarlo más. El silencio es mi mayor arma hoy, pensó, recordando las innumerables veces que había soportado sus humillaciones en privado. Pero hoy todo era diferente. Hoy, ella no estaba dispuesta a ceder. Rebeca, sentada junto a Alejandro, no se quedó atrás. Mira, Alejandro, hasta eligió un vestido bonito para su gran derrota. Qué tierno, dijo con un falso tono de compasión que provocó carcajadas. María apretó los puños bajo la mesa, pero en su rostro no se dibujó más que una leve sonrisa. Porque, aunque ellos la consideraban la pieza más débil, María sabía que un movimiento bien calculado podría derribar todo el tablero. Rebeca, querida, pensó para sí misma, si supieras que estás celebrando demasiado pronto. Las palabras del juez cortaron la tensión en el aire. S.R.A. María Fernanda, ¿tiene algo que decir antes de proceder con el divorcio? María sintió todas las miradas sobre ella, pero no se dejó intimidar. Levantándose lentamente, respondió con firmeza, lo que tengo que decir cambiará muchas cosas. Pero este no es el momento. Alejandro soltó una carcajada estridente. Eso es porque no tienes nada que aportar, María. Vamos, admítelo, insistió, como si buscara provocarla. Pero ella, sin perder la calma, lo miró a los ojos y murmuró, lo haré, Alejandro. Te lo aseguro. Ese día no era solo el inicio de un trámite legal. Era el punto de partida para una transformación que María había preparado en silencio durante años. Mientras Alejandro disfrutaba de su triunfo anticipado, ella recordaba todas las noches de insomnio, los días de abandono y las palabras hirientes que acumuló como cicatrices en su alma. Lo que él no sabía es que cada una de esas heridas había forjado a una mujer mucho más fuerte de lo que jamás podría imaginar. En medio del bullicio, las memorias de su matrimonio inundaron la mente de María como un torrente implacable. Recordó las promesas de amor eterno que Alejandro le hizo al principio, promesas que se fueron desvaneciendo con el tiempo. Recordó las veces que, mientras ella sacrificaba sus sueños para apoyar los de él, Alejandro construía no solo un imperio empresarial, sino también un muro entre ambos. Ahora, ese mismo muro parecía ser lo único que los conectaba, un monumento a una relación llena de traición y desilusión. Mientras los asistentes murmuraban y se burlaban de su silencio, María pensó en sus hijas. Ellas eran su mayor motivación para no quebrarse frente a la humillación pública. Sabía que algún día tendrían que entender lo que estaba ocurriendo, y no quería que la recordaran como alguien débil o derrotada. Más bien, quería ser el ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, una mujer puede levantarse, superar lo insuperable y encontrar la fuerza que creía perdida. El reloj en la sala marcaba los minutos con un ritmo casi insoportable, y María sentía que el tiempo jugaba a su favor. Porque mientras todos esperaban verla caer, ella solo pensaba en el momento exacto en que pondría su carta sobre la mesa. El misterio de su postura tranquila era un enigma para todos, especialmente para Alejandro.
Lo que él no imaginaba es que su arrogancia había sido su mayor error, y que la mujer que despreciaba estaba a punto de demostrarle que, incluso en la derrota aparente, se puede emerger como una figura superadora. La sala del tribunal se convirtió en un teatro donde Alejandro y Rebeca no perdían oportunidad de exponer a María Fernanda como si fuera el centro de una tragicomedia. Alejandro, con su actitud prepotente, no solo buscaba obtener ventaja legal, sino también disfrutar del espectáculo de su supuesta victoria. Mírenla, decía a los amigos que lo acompañaban, es como una flor marchita que no se da cuenta de que su tiempo ya pasó. Su risa resonaba como una daga en el aire, pero María, sentada con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa, no reaccionó. Por dentro, cada palabra era un recordatorio del hombre en que Alejandro se había convertido, muy lejos de aquel que una vez le juró amor eterno. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Rebeca, con la seguridad que le otorgaba el lugar privilegiado al lado de Alejandro, se inclinó hacia él, murmurando lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Deberías pedirle que te agradezca. Sin ti, estaría trabajando en algún lugar insignificante, ¿no crees? La burla era evidente, y el grupo de amigos cercanos soltó una carcajada en coro. María apenas levantó la vista, pero el leve movimiento de su ceja dejó claro que no era insensible al veneno de sus palabras. Si supieras que la caída de tu pedestal está más cerca de lo que imaginas, pensó para sí, mientras contenía el impulso de responder. El juez, incómodo con las risas y el murmullo constante, llamó al orden. Procedamos con respeto, dijo con severidad. Pero Alejandro no pudo resistir la necesidad de dejar una última punzada antes de iniciar. Señor juez, lo que pasa es que mi ex esposa tiene una imaginación muy fértil. Siempre ha creído que puede hacer algo por sí misma, pero la verdad está frente a usted, todo lo que tiene, lo tiene gracias a mí. Esta vez, María permitió que sus labios se curvaran en una pequeña sonrisa. Las palabras de los hombres inseguros siempre son las más ruidosas, pensó, mientras preparaba mentalmente su respuesta. Cuando llegó el momento de que María hablara, el juez dirigió su mirada hacia ella con expectativa. ¿Tiene algo que añadir, señora María Fernanda? Todos en la sala parecían contener la respiración, esperando alguna declaración que demostrara la derrota de la mujer que se mantenía tan inexpresiva. María respiró profundamente y, con una voz serena pero firme, respondió, lo que tengo que decir cambiará todo. Pero por ahora prefiero esperar el momento adecuado. Alejandro rió con fuerza, como si no pudiera creer lo que oía. Eso es porque no tienes nada que decir, María. Admitámoslo, este circo ya terminó. Sin embargo, su risa pronto se apagó cuando María lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué te molesta tanto mi silencio, Alejandro?, preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su tono era tan calmado que desarmó cualquier intento de respuesta rápida. Alejandro, confundido, murmuró algo inaudible mientras los asistentes en la sala intercambiaban miradas nerviosas. Rebeca, por primera vez, desvió la vista, como si sintiera una pequeña grieta en la seguridad que tanto presumía. María volvió a sentarse, dejando que el eco de sus palabras resonara en la sala, envolviendo a todos en un incómodo silencio. Mientras los procedimientos legales avanzaban, los amigos de Alejandro intentaban disimular su incomodidad. Las burlas cesaron, y el ambiente se volvió más tenso con cada minuto que pasaba. Parecía que la calma de María escondía algo más, algo que nadie había anticipado. Cada mirada de superioridad, cada palabra de desprecio, todo esto será un recordatorio de su arrogancia cuando finalmente descubran la verdad, reflexionaba María, manteniendo su rostro inmutable. El juez continuó explicando los términos iniciales del proceso, pero María apenas escuchaba. Su mente estaba enfocada en un objetivo mayor. Sabía que no era solo una cuestión de demostrar su inocencia o defenderse de los ataques personales. Era una cuestión de justicia, de exponer todo lo que había soportado y asegurarse de que Alejandro entendiera que no era la mujer frágil que él creía. Cada palabra que retenía ahora era un paso más hacia su liberación. Alejandro y Rebeca seguían actuando como si ya hubieran ganado, como si María fuera una pieza descartable en un tablero que ellos controlaban. Pero María sabía que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Porque en ese tribunal, donde cada gesto y cada palabra parecían calcularse al milímetro, la verdad era una ficha que aún no había mostrado.
Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. La noche anterior al juicio, María Fernanda no pudo evitar sumergirse en los recuerdos de los años que compartió con Alejandro. Su mente era un vaivén entre los días felices, cuando aún creía en el amor que él le prometió, y los oscuros momentos en que esa ilusión se desmoronó. Recordó las primeras palabras dulces de Alejandro, promesas de un futuro juntos que la convencieron de dejar atrás sus sueños personales para apoyarlo. Siempre será por nuestro bien, le decía él. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en cadenas invisibles que la atraparon en una vida de sacrificios y silencios. María pensó en las largas noches que pasó sola mientras Alejandro trabajaba hasta tarde, o eso decía. Las cenas frías, las excusas sin fin, y como cada una de sus ausencias parecía una grieta más en su confianza. Sin embargo, lo que más dolía no eran las mentiras, sino el momento en que dejó de mentir del todo, actuando como si ella ya no importara. Aún recordaba aquella primera vez que encontró un mensaje en su teléfono: te extraño, no puedo esperar a verte. La traición fue un golpe frío, pero María lo enterró bajo una capa de justificaciones. Lo hago por mis hijas, se repetía una y otra vez, tratando de convencerse de que el sacrificio era necesario. Una conversación con su mejor amiga, Leticia, resonaba ahora en su memoria. Fer, no puedes seguir permitiendo que él te trate así. Eres mucho más fuerte de lo que crees, le dijo Leticia una tarde mientras tomaban café. En ese entonces, María no estaba lista para escuchar esas palabras. No es tan simple, Leti. Alejandro puede ser complicado, pero al final, lo hace todo por nuestra familia. Leticia había suspirado con frustración. No confundas costumbre con amor, Fer. Son cosas muy distintas. María lo entendía ahora, pero en ese momento, el miedo a perder lo poco que creía tener la había paralizado. Lo que Alejandro nunca supo es que, mientras él la ignoraba o subestimaba, María observaba y aprendía. Ella fue la que organizó los documentos de la empresa, la que manejó las cuentas cuando él estaba demasiado ocupado con sus reuniones. Sin saberlo, él la convirtió en una experta en el funcionamiento de su imperio. Cada número, cada contrato, cada movimiento quedaba registrado en su mente como piezas de un rompecabezas. Y aunque en aquel entonces no tenía un plan concreto, esas piezas estaban ahí, esperando el momento de ser armadas. Había días en que María se sentía al borde del abismo. Pero entonces miraba a sus hijas, quienes dormían tranquilas e inocentes, ajenas al caos que se desataba en el corazón de su madre. Ellas son la razón por la que sigo adelante, pensaba, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. Recordó una noche en particular, cuando su hija menor le preguntó: mamá, ¿por qué papá nunca cena con nosotras? La pregunta fue como un puñal, pero María sonrió y respondió: porque está trabajando para darnos una vida mejor. Esa mentira le pesó durante años, pero también le dio el coraje para comenzar a planear su escape. Los recuerdos más dolorosos eran aquellos en los que Alejandro la hacía sentir invisible. Las veces que la interrumpía en medio de una frase o minimizaba sus ideas en frente de otros. María, cariño, déjame a mí hablar de negocios. Tú no entenderías, solía decir con una sonrisa condescendiente. Pero ella entendía, y mucho más de lo que él imaginaba. Cada una de esas humillaciones alimentaba una chispa dentro de ella, una chispa que finalmente se convirtió en un fuego imparable. Ahora, sentada en la sala del tribunal, María veía a Alejandro con una claridad que antes no tenía. Él seguía siendo el mismo hombre arrogante que creía que el mundo giraba a su alrededor. Pero ella ya no era la misma. Los recuerdos que antes la atormentaban ahora eran su fortaleza. Porque en ellos no solo había dolor, sino también lecciones. Lecciones sobre lo que estaba dispuesta a soportar y, más importante, sobre lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. El pasado de María no era una carga, era un mapa que la había llevado hasta este momento. Y aunque todavía no podía mostrar todas sus cartas, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Alejandro había construido un imperio basándose en mentiras y control, pero ella había construido su propia fuerza en silencio, ladrillo por ladrillo. Y cuando llegara el momento, ese mismo silencio sería lo que derrumbaría su castillo de naipes. En medio del caos emocional que implicaba prepararse para el juicio, María decidió enfrentarse a un rincón de su casa que había evitado durante años, el pequeño despacho donde Alejandro acumulaba documentos. Ese espacio, cargado de recuerdos incómodos, siempre le había resultado intimidante, como si las paredes mismas susurraran verdades que ella no quería escuchar. Sin embargo, esta vez no se trataba de nostalgia ni de miedo, se trataba de buscar respuestas.
Al abrir uno de los cajones más escondidos, sus dedos temblaron al encontrar una carpeta gruesa, repleta de papeles que parecían insignificantes al principio. Pero al leer las primeras líneas, el temblor de sus manos se transformó en un frío control. Esto lo cambia todo, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Esa carpeta contenía un arsenal de información que Alejandro jamás pensó que alguien descubriría. Contratos con cláusulas ocultas, registros de transferencias a cuentas en paraísos fiscales y correos electrónicos impresos que delataban una red de corrupción cuidadosamente construida. María se sentó en el suelo del despacho, pasando página tras página, y cada nuevo hallazgo era como una bofetada de realidad. ¿Cómo había podido cerrar los ojos durante tanto tiempo? Alejandro no solo había traicionado su matrimonio, sino también los valores en los que ella había creído al formar una familia. Pero ahora tenía algo que él nunca imaginó: pruebas. Mientras revisaba los documentos, su mente comenzó a hilar posibilidades. Sabía que estas pruebas podían destrozar a Alejandro, pero no quería actuar desde la rabia ni la venganza. No se trataba de hundirlo por el placer de verlo caer, sino de recuperar lo que legítimamente le correspondía y proteger el futuro de sus hijas. Su amiga Leticia fue la primera en saberlo. «Leti, encontré algo que podría cambiar todo», le dijo por teléfono con una mezcla de emoción y temor. «¿Qué es, Fer?», preguntó Leticia con urgencia. «Pruebas. De su corrupción, de su mentira, de todo lo que pensó que podía esconder». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Leticia respondiera: «María, esto no es solo un golpe para él. Es tu oportunidad de renacer». Durante años, María había sido la mujer que organizaba documentos sin cuestionar, la que arreglaba los detalles detrás de escena mientras Alejandro brillaba en público. Y ahora, todas esas habilidades que él consideraba insignificantes se habían convertido en su ventaja más poderosa. «Siempre menospreció mi inteligencia», pensó con una sonrisa amarga mientras colocaba los papeles en una nueva carpeta, ordenados por relevancia. Sabía que necesitaría un buen abogado, pero también sabía que su preparación sería clave. Este era su momento de demostrarle que la mujer que él había subestimado era mucho más que una sombra. No fue fácil enfrentar las emociones que surgieron al encontrar esas pruebas. Por un lado, sentía una profunda tristeza al confirmar que el hombre con el que había compartido su vida era tan diferente al que ella creyó conocer. Pero por otro lado, había un atisbo de satisfacción al saber que tenía en sus manos la posibilidad de equilibrar la balanza. En su mente resonaba una frase que le había dicho su madre años atrás: «Nunca te quedes callada ante la injusticia, hija. A veces el silencio no es fortaleza, sino complicidad». Y aunque había guardado silencio por mucho tiempo, sabía que ahora era el momento de hablar. Las noches siguientes, María se dedicó a estudiar cada documento como si fuera una estudiante preparándose para el examen más importante de su vida. Anotaba detalles, resaltaba fechas y conectaba puntos que Alejandro, en su descuido y arrogancia, nunca creyó que alguien podría descubrir. Si él pensaba que estaba un paso adelante, ahora verá lo equivocado que estaba, pensaba mientras trabajaba hasta la madrugada. Sus hijas, ajenas a lo que ocurría, la veían con curiosidad. «¿Qué haces, mamá?», le preguntó la mayor una noche. «Preparándome para algo importante», respondió María con una sonrisa tranquila, sin revelar más. El día que entregó esos documentos a su abogado, sintió una mezcla de nervios y alivio. «¿Está segura de que quiere proceder con esto?», le preguntó el abogado, un hombre experimentado pero sorprendido por la cantidad de evidencia que María le había proporcionado. «Más que nunca», respondió ella sin titubear. «Esto no es solo por mí. Es por mis hijas, por su futuro y por demostrar que, aunque me subestimaron, no estoy dispuesta a quedarme callada». Sus palabras resonaron en la pequeña oficina, y el abogado asintió, dándose cuenta de que estaba frente a una mujer que no retrocedería. María salió de esa oficina con la carpeta vacía, pero con el corazón lleno de determinación. Por primera vez en años, sentía que el control de su vida estaba en sus manos. Las pruebas que había encontrado no solo eran una herramienta para enfrentar a Alejandro, sino también un símbolo de que todo lo que había soportado no había sido en vano. Porque en ese despacho, entre esos papeles olvidados, había encontrado más que evidencia, había encontrado su propia fuerza. Con las pruebas en su poder y el apoyo de un abogado dispuesto a enfrentar el desafío, María Fernanda comenzó a planear su estrategia como quien organiza una partida de ajedrez. Sabía que cada movimiento debía ser calculado con precisión. No se trataba solo de exponer a Alejandro, sino de hacerlo de una manera que garantizara que sus derechos fueran reconocidos sin lugar a dudas.
Las noches, que antes estaban llenas de insomnio y dudas, ahora se llenaban de silenciosos momentos de planificación. En su mente, cada paso tenía un propósito claro: proteger a sus hijas, recuperar su dignidad y asegurar un futuro donde no dependiera de nadie más. El abogado, un hombre llamado Germán, no tardó en reconocer la determinación de su clienta. María, no es común ver a alguien tan organizado como tú en un caso como este, le dijo después de revisar los documentos que ella había ordenado meticulosamente. He tenido tiempo para prepararme, respondió María, sin revelar cuánto de esa preparación había nacido del dolor y la humillación. Germán la miró con respeto, dándose cuenta de que no solo estaba frente a una mujer que quería justicia, sino a alguien que no dejaría que la superaran emocionalmente en el proceso. Mientras avanzaba en su preparación, María enfrentó preguntas difíciles de sus hijas, especialmente de la mayor, Valeria, que comenzaba a notar las tensiones en casa. «Mamá, ¿qué está pasando con papá?», le preguntó una noche, mientras la ayudaba con su tarea. María tomó aire antes de responder. «Valeria, a veces las personas que más queremos no actúan de la manera correcta. Pero lo importante es que siempre encontremos la forma de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Su hija la miró con una mezcla de confusión y admiración, como si algo en las palabras de su madre le hiciera ver una fortaleza que antes no había notado. Alejandro, por su parte, seguía confiado, creyendo que María no tenía recursos para enfrentarlo. Sin embargo, los rumores comenzaron a llegarle. Algunos conocidos mencionaban que ella había contratado un abogado de renombre, y eso empezó a inquietarlo. No puede estar tan preparada, se decía a sí mismo, intentando minimizar su incomodidad. Pero en el fondo sabía que María, aunque siempre había sido silenciosa, era mucho más observadora de lo que él había querido aceptar. Su arrogancia lo había cegado, y ahora sentía que algo escapaba de su control. En cada reunión con Germán, María fortalecía su confianza. «Recuerda, María», le dijo él en una ocasión, «la clave en un caso como este no es solo lo que tenemos en nuestras manos, sino cómo lo presentamos. Alejandro está acostumbrado a intimidar, pero tú tienes la ventaja porque lo conoces mejor que nadie». María asintió, recordando cada momento en que Alejandro la había subestimado. «Siempre pensó que mi silencio era debilidad», reflexionó, pero nunca entendió que también puede ser una estrategia. El proceso no fue fácil. Había días en que María se sentía abrumada por la magnitud del desafío que enfrentaba. Sin embargo, cada vez que las dudas la asaltaban, pensaba en sus hijas. «Esto no es solo por mí», se repetía como un mantra, «es por ellas, para que nunca tengan que depender de alguien que las haga sentir pequeñas». Esa convicción le daba la energía necesaria para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía interminable. Una noche, mientras cenaban en familia, Valeria le hizo un comentario inesperado. «Mamá, siempre pensé que eras débil porque nunca discutías con papá. Pero ahora te veo diferente. No sé cómo explicarlo, pero eres más fuerte de lo que creía». María sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero logró responder con una sonrisa tranquila. «A veces, hija, la verdadera fortaleza está en las cosas que hacemos en silencio. Pero hay momentos en los que también debemos alzar la voz. Este es uno de esos momentos». La planificación y el trabajo duro comenzaron a dar frutos. Germán le presentó a María un plan detallado sobre cómo enfrentar el juicio, y cada paso era una pequeña victoria en su mente. Ella, que durante años había sentido que no tenía control sobre su vida, ahora sentía que tomaba las riendas. «No puedo garantizarte que todo será fácil», le advirtió Germán, «pero te prometo que tienes una base sólida. Y, con la actitud que tienes, estoy seguro de que lograremos mucho más de lo que imaginas». María salió de la oficina de Germán con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola en su lucha. El contraataque estaba listo, y aunque sabía que enfrentaría resistencia, también sabía que tenía la verdad y la justicia de su lado. Ahora, solo quedaba esperar el momento adecuado para actuar y demostrar que incluso las batallas más difíciles pueden ganarse cuando se enfrentan con valentía y determinación. El día de la audiencia final llegó, y el tribunal estaba abarrotado. Alejandro, con su característico aire de superioridad, entró como si el resultado ya estuviera decidido a su favor. A su lado, Rebeca lucía impecable, lanzando miradas de desdén hacia María. Pero esta vez, algo en la postura de María hizo que Alejandro vacilara. Había una seguridad en su mirada, una calma que no correspondía a la mujer sumisa que él había conocido. Sin embargo, se convenció a sí mismo de que aquello no era más que una fachada. Al final,
Sigue siendo María, pensó con suficiencia, mientras tomaba asiento. El juez abrió la sesión, pero todo se detuvo cuando Germán, el abogado de María, pidió la palabra. Señoría, antes de proceder, quisiera presentar un conjunto de pruebas que considero relevantes para este caso. Alejandro levantó la vista con curiosidad, mientras Rebeca murmuraba algo entre dientes. Cuando los documentos comenzaron a desplegarse en la pantalla del tribunal, la expresión de Alejandro cambió de confianza a incredulidad. Los contratos falsificados, los correos electrónicos incriminatorios, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, todo estaba allí, expuesto para que todos lo vieran. ¿Qué significa esto?, exclamó Alejandro, poniéndose de pie, su rostro enrojecido por la rabia y el nerviosismo. Significa que la verdad finalmente está saliendo a la luz, respondió Germán con firmeza. María, sentada al lado de su abogado, no desvió la mirada ni una sola vez. Alejandro giró hacia ella, sus ojos llenos de furia. ¿Fuiste tú? ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, casi gritando. María, con una serenidad que desarmaba, respondió, siempre fui más lista de lo que tú quisiste aceptar, Alejandro. Mientras tú me ignorabas, yo observaba. Mientras me subestimabas, aprendía. El juez intervino para calmar el caos que se había desatado en la sala. Por favor, mantengan el orden, exigió con autoridad. Alejandro volvió a sentarse, aunque era evidente que estaba al borde de perder el control. Rebeca, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a removerse en su asiento, intentando mantener la compostura. Pero cuando los detalles de las transacciones ilegales comenzaron a surgir, su incomodidad fue evidente. Susurró algo al oído de Alejandro, pero él la apartó con un gesto brusco. María finalmente tomó la palabra. Se levantó con dignidad y habló con una voz firme que resonó en cada rincón de la sala. Durante años, Alejandro me hizo sentir que no valía nada sin él. Me convenció de que mi papel era quedarme callada, de que mis esfuerzos eran insignificantes. Pero lo que no entendió es que incluso en mi silencio, yo estaba construyendo mi propia fuerza. Hoy no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para recuperar lo que es mío y asegurarme de que mis hijas no crezcan pensando que está bien dejar que alguien las pisotee. El impacto de sus palabras fue palpable. Los murmullos llenaron la sala, y algunos asistentes incluso aplaudieron discretamente. Alejandro, incapaz de contenerse, estalló. Esto es una mentira. Nada de esto habría sido posible sin mí, gritó, pero su voz se perdió en el bullicio. María lo miró con una mezcla de pena y determinación. Tienes razón, Alejandro, dijo con ironía. Nada de esto habría sido posible sin ti. Fuiste tú quien me enseñó a no confiar, a observar, a prepararme. Y por eso, te doy las gracias. El juez, visiblemente impresionado, pidió a las partes que se centraran en el caso. La evidencia presentada es clara y contundente, afirmó, mientras revisaba los documentos. Alejandro, que había llegado al tribunal con la seguridad de que todo estaba bajo control, ahora se encontraba acorralado, sin respuestas y sin aliados. Rebeca, que hasta entonces había sido su mayor apoyo, comenzó a distanciarse visiblemente, como si temiera quedar atrapada en su caída. María, por su parte, sintió una mezcla de alivio y fortaleza al ver cómo su preparación daba frutos. No había sido fácil llegar hasta ese punto, pero cada sacrificio, cada lágrima derramada en soledad, había valido la pena. Ese momento no solo marcaba el inicio de la caída de Alejandro, sino también el renacimiento de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. La audiencia continuó, pero el resultado parecía inevitable. Alejandro, incapaz de enfrentar la verdad, trató de intimidar a María una última vez. ¿Crees que con esto ganarás algo? Al final, sigues siendo tú contra el mundo. Pero María, lejos de sentirse afectada, respondió con una sonrisa tranquila, no, Alejandro. Ahora soy yo con el mundo de mi lado. Alejandro, el hombre que alguna vez se había presentado como invencible, observaba cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La resolución del juez fue clara, las pruebas eran irrefutables, y María tenía derecho no solo a la mitad de los bienes, sino también al control de la empresa que Alejandro siempre había presumido como su mayor logro. Al escuchar la sentencia, Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no puede estar pasando, murmuró, su voz ahogada por el peso de la realidad. Rebeca, quien había sido su sombra en los últimos años, comenzó a recoger sus cosas lentamente, evitando cruzar miradas con él. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias.
Los titulares de los periódicos expusieron la corrupción de Alejandro, convirtiéndolo en el centro de un escándalo mediático. Los socios que antes lo alababan como un visionario comenzaron a retirarse uno a uno, temerosos de verse implicados. Es increíble cómo todos te abandonan cuando caes, pensó Alejandro con amargura, sentado en su oficina vacía. La misma oficina donde había despreciado a María tantas veces, ahora parecía un mausoleo de su arrogancia. María, por su parte, asumió el control de la empresa con una determinación que sorprendió a muchos. Los empleados, acostumbrados al estilo autoritario de Alejandro, se sintieron aliviados al ver cómo María traía un enfoque más humano y organizado. ¿Quién habría pensado que ella podría manejar todo esto?, se escuchaba murmurar en los pasillos. Pero para María, no se trataba de demostrarle nada a nadie más que a sí misma. Sabía que estaba en el camino correcto y que cada decisión que tomaba era un paso más hacia su propia independencia. Mientras tanto, Rebeca, quien había disfrutado de los lujos que Alejandro le proporcionaba, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Al darse cuenta de que los recursos de Alejandro estaban desapareciendo rápidamente, decidió que era momento de buscar un nuevo aliado. Una noche, mientras Alejandro intentaba planificar algún tipo de recuperación financiera, Rebeca se levantó del sofá y dijo sin rodeos: «Esto no es lo que yo esperaba. No puedo seguir con alguien que ya no tiene nada que ofrecerme». Alejandro la miró con incredulidad. «¿Así que también tú me abandonas?», preguntó, su voz llena de una mezcla de rabia y desesperación. Rebeca no respondió. Simplemente tomó su bolso y salió sin mirar atrás. La soledad fue un golpe más duro para Alejandro que la pérdida de su fortuna. Por primera vez en años, se vio obligado a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Recordó los momentos en que María lo miraba con admiración, los sacrificios que ella había hecho por él y cómo él había elegido pisotear su amor y su confianza. «Quizás lo merezco», admitió en voz baja una noche, mientras contemplaba una copa de whisky en su pequeño apartamento, un espacio muy lejano al lujo al que estaba acostumbrado. María, sin embargo, estaba floreciendo. Aunque el camino no era fácil, cada obstáculo que enfrentaba era una oportunidad para crecer y aprender. Durante una reunión con los ejecutivos de la empresa, alguien intentó menospreciarla, sugiriendo que sus decisiones no estaban a la altura de las circunstancias. «Si tienes algo que proponer, estoy dispuesta a escucharte», respondió María con calma. «Pero si estás aquí solo para subestimarme, quizás deberías reconsiderar tu lugar en esta mesa». Su respuesta fue contundente, y la sala quedó en silencio. Desde ese día, nadie volvió a dudar de su capacidad. El cambio de poder era evidente. Donde antes Alejandro había gobernado con una mezcla de miedo y manipulación, ahora María lideraba con firmeza y empatía. Sus hijas, que habían visto a su madre transformarse de una mujer resignada a una líder imparable, comenzaron a entender lo que significaba la verdadera fortaleza. Valeria, la mayor, le dijo una noche: «Mamá, siempre pensé que papá era el fuerte, pero ahora veo que todo lo que él hizo dependía de ti. Eres increíble». María la abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciendo en silencio el reconocimiento de su hija. Alejandro, mientras tanto, seguía cayendo. Los acreedores comenzaron a perseguirlo, las demandas se acumulaban, y cada intento de recuperar su antigua vida parecía fracasar. Sin embargo, lo que más le dolía era ver cómo María prosperaba. No porque él quisiera que ella fallara, sino porque su éxito era un recordatorio constante de cuánto la había subestimado. En una ocasión, al cruzarse con un antiguo socio, este le dijo: «Tu exesposa tiene un talento que nunca imaginamos». Quizás fue ella quien sostuvo todo desde el principio. Alejandro no pudo responder. Las palabras de aquel hombre eran una verdad que ya no podía ignorar. El imperio de Alejandro había caído, pero el de María apenas comenzaba a levantarse. Mientras él enfrentaba las consecuencias de su arrogancia y sus errores, ella demostraba que la superación era posible incluso después de los momentos más oscuros. María Fernanda sentía que respiraba de nuevo. Su nuevo despacho, sencillo pero funcional, simbolizaba el control que había recuperado sobre su vida. Aunque el inicio como CEO fue complicado, logró ganarse a los empleados con su actitud abierta. «Quiero escuchar sus ideas», les dijo en su primera reunión. Su enfoque humano y decidido comenzó a dar resultados, incluso cuando las finanzas tambaleaban. María rechazó los recortes de personal y apostó por un plan de austeridad que estabilizó la empresa, demostrando que su fortaleza no solo era personal, sino también profesional. En casa, su relación con sus hijas florecía. Valeria, la mayor, le dijo una noche: «Mamá, siempre pensé que eras débil».
Ahora veo que eres la mujer más fuerte que conozco. Las palabras de su hija eran más valiosas que cualquier reconocimiento externo. María también dedicaba tiempo a sí misma, con paseos al amanecer y lecturas inspiradoras. Por primera vez en años, sus sueños no giraban en torno a otros, sino en construir una vida propia. El renacer de María no solo era visible para ella, sino también para quienes la rodeaban. Con cada paso, demostraba que incluso después de la adversidad, siempre es posible levantarse y encontrar un nuevo comienzo. La inesperada visita de Alejandro llegó en una tarde lluviosa. María, ocupada con documentos en su despacho, escuchó a la empleada anunciarlo con nerviosismo. Por un instante, su corazón titubeó, pero se recompuso rápidamente. «Dile que pase», dijo, sin apartar la mirada de los papeles. Cuando él entró, ya no era el hombre seguro y altivo de antes. Su rostro mostraba las marcas de una derrota que iba más allá de lo material. María lo observó en silencio mientras él intentaba encontrar las palabras. «María, yo». Alejandro comenzó, pero se detuvo, incapaz de sostenerle la mirada. «Lo siento. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí». Su voz era apenas un susurro, cargada de arrepentimiento. María lo escuchó con la misma calma que había cultivado en los últimos meses. No había rabia en ella, solo una sensación de cierre. «Alejandro», dijo finalmente, «tu disculpa llega tarde, pero no por eso deja de ser importante». Alejandro se sentó frente a ella, buscando algún indicio de compasión en su rostro. «Sé que hice cosas imperdonables. Solo quería, no lo sé, tal vez escucharte decir algo que me dé paz», confesó, con un tono que María nunca había oído antes. Por primera vez, parecía sincero. «No voy a mentirte», respondió María. «Lo que hiciste me dolió más de lo que puedo expresar. Pero no guardo rencor. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito avanzar sin cargar con ese peso». La conversación continuó entre pausas incómodas. Alejandro trató de justificar sus acciones, pero María lo detuvo con un gesto firme. «No necesitas explicarte. Lo que pasó entre nosotros es un capítulo cerrado. Tú elegiste tu camino, y yo elegí el mío. Y aunque tus elecciones nos dañaron a mí y a nuestras hijas, también me hicieron más fuerte. Por eso, no te odio. Pero tampoco hay un lugar para ti en mi vida». Alejandro se levantó, resignado. «Nunca pensé que terminaríamos así», dijo, con un tono melancólico. María lo miró con una leve sonrisa, una mezcla de tristeza y alivio. «Ni yo. Pero a veces, los finales son necesarios para poder empezar de nuevo». Con esas palabras, Alejandro salió, dejando a María con una sensación inesperada de paz. Había enfrentado su pasado, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente libre. Años después, María Fernanda vivía en la calma que siempre había soñado. Su hogar, cálido y lleno de vida, era un reflejo de los momentos difíciles que había superado y del amor que ahora la rodeaba. Sus hijas, Valeria y Sofía, la habían convencido de contar su historia en un libro, y juntas comenzaron un proyecto que terminó por cambiar sus vidas. Renacer desde las cenizas, la historia de mi madre era más que un título, era un testimonio de fuerza, superación y esperanza. El manuscrito tardó meses en tomar forma. Cada página era un viaje al pasado, reviviendo las lágrimas, las decisiones difíciles y las victorias silenciosas de María. Valeria, con su mirada crítica y apasionada, escribía con un detalle meticuloso, mientras Sofía, con su sensibilidad, aportaba emoción a cada capítulo. Cuando finalmente colocaron la última palabra, ambas sintieron que habían honrado a su madre como ella lo merecía. «Mamá, este libro no solo es tuyo, es nuestro homenaje a todo lo que has hecho por nosotras», dijo Valeria al entregarle el primer borrador. María, sentada en su rincón favorito del jardín, leyó las primeras páginas con lágrimas en los ojos. Su historia, que había considerado una vida normal llena de sacrificios, ahora se veía como una epopeya de valentía. «¿De verdad creen que mi vida puede inspirar a alguien?», preguntó, con la modestia que siempre la había caracterizado. Sofía, abrazándola, respondió: «Mamá, tu vida no solo inspira. Da esperanza a las mujeres que piensan que no hay salida. Tú eres la prueba de que siempre se puede empezar de nuevo». El libro fue un éxito inmediato. En las presentaciones, María se encontraba rodeada de personas que veían en ella una guía. Mujeres jóvenes, madres solteras, profesionales enfrentando desafíos, todas encontraban en su historia una chispa de esperanza. En una de esas ocasiones, una mujer mayor tomó su mano y, con lágrimas en los ojos, le dijo:
gracias por demostrarme que nunca es tarde para levantarse. María, conmovida, respondió como siempre lo hacía, las cicatrices son las pruebas de que sobrevivimos. Y cada día que sigas adelante, estarás un paso más cerca de ser la mujer que quieres ser. Aunque su vida pública se había vuelto intensa, María encontraba su verdadera paz en el hogar. Sus nietos corrían por la sala mientras sus hijas preparaban la cena juntas, riendo como en los viejos tiempos. Valeria, que había heredado la fortaleza de su madre, ahora lideraba proyectos propios con confianza. Sofía, más sensible pero igualmente decidida, se dedicaba a causas sociales inspirada en el ejemplo de María. «Mamá, todo lo que hacemos es gracias a ti», le dijeron una noche mientras cenaban en familia. María, conmovida, respondió, «No es gracias a mí, es gracias a lo que hemos vivido juntas. Somos un equipo, siempre lo hemos sido». A pesar de todo el éxito, María no olvidaba los momentos de oscuridad que la habían moldeado. En sus noches más tranquilas, recordaba su pasado no con amargura, sino con gratitud. Cada herida, cada lágrima, había sido una lección que la llevó a descubrir su verdadera fortaleza. Nunca es fácil, pero siempre vale la pena, pensaba mientras observaba el horizonte desde la ventana de su casa. Un día, durante una entrevista, el periodista le preguntó, si pudiera cambiar algo de su pasado, ¿lo haría? María reflexionó antes de responder. No cambiaría nada. Cada dolor, cada caída, me trajo hasta aquí. Y aquí, con mi familia y mi paz, sé que todo valió la pena. Sus palabras resonaron profundamente, convirtiéndose en una frase emblemática que muchos recordaban al hablar de ella. El impacto del libro se extendió más allá de lo que María había imaginado. Organizaciones la invitaban a hablar, y en cada encuentro veía rostros llenos de esperanza. No soy especial, decía con humildad. Solo soy alguien que decidió no rendirse. Y si yo pude, ustedes también pueden. Su mensaje era simple, pero poderoso, y tocaba el corazón de quienes la escuchaban. El tiempo pasó, pero María nunca dejó de ser la mujer fuerte y humilde que había renacido de las cenizas de su pasado. En cada sonrisa de sus nietos, en cada palabra de orgullo de sus hijas, encontraba el verdadero significado de su éxito. Porque para ella, el legado más grande no estaba en las páginas del libro ni en las ovaciones del público, sino en la vida que había construido para su familia y en la inspiración que dejaba en el mundo. A veces nos enfrentamos a momentos difíciles que nos ponen a prueba, pero siempre hay lecciones y giros inesperados en cada historia. Si quieres entender más sobre cómo afrontar retos como estos y descubrir otra historia llena de sorpresas, te dejo un video increíble aquí en la última pantalla. La amante de mi marido lo quería todo de mi familia. Pero no sabía que su mayor aliado. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.